Hola, saludos a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 4 de nuestro curso básico de Kabbalah. Esta clase la hemos titulado La percepción de la realidad. Cómo cada uno de nosotros, a través del mecanismo de nuestro intelecto, podemos generar una idea de cómo es el mundo que nos circunda. Para la Kabbalah, toda la realidad manifestada tiene como esencia, tiene como fundamento al deseo de recibir. Cada uno de los diferentes reinos de esta creación es una vibración particular, un nivel específico de desarrollo de este deseo de recibir. El plano de lo inerte, lo inanimado, lo vegetal, lo animado, lo humano, lo hablante y lo espiritual. Cada una de estas etapas es un rango en el espectro del deseo de recibir. Estos reinos también son percibidos por nosotros a través de nuestro deseo de recibir. Un deseo de recibir personal que se estructura en nuestros deseos, nuestras emociones y nuestro intelecto. La manera que tenemos de pensar y racionalizar el mundo que logramos ver, sentir a través de cada uno de nuestros sentidos, también nos genera en nosotros una emoción, una conexión sensorial, sentimental con todos los elementos que nos rodean. E incluso hay deseos, hay instintos que nos permiten entender un poco esta realidad que participamos. Hay entonces un algo alrededor de nosotros que nos sirve de habitación o de lugar para el desarrollo de todas nuestras potencialidades. A ese lugar, a esa cosa que está externa, más allá de nuestra individualidad, la podemos llamar la realidad en mayúscula. Esa realidad es el deseo de recibir en un esquema macrocósmico. Dentro de ese deseo de recibir está esta realidad manifestada y física tridimensional. El deseo de recibir en mayúscula es la conjunción de todas las leyes que van a configurar a la ley general de la naturaleza, que ya sabemos que se conoce dentro de la Kabbalah como el creador. Por lo tanto, la percepción del creador, el nivel de entendimiento de cómo funciona esta ley general de la naturaleza y por ende la esencia de la realidad, es lo que le va a interesar a la sabiduría de la Kabbalah como una ciencia para revelar lo que está oculto ante la percepción sensitiva de cada uno de nosotros. Seguramente hemos escuchado que vivimos dentro de una simulación y que el mundo que experimentamos es una ilusión. Esta teoría sobre la percepción de la realidad ha ido evolucionando a lo largo de la historia conjuntamente con el desarrollo de la ciencia. Para Newton existe un mundo fuera de nosotros, un mundo objetivo, donde los conceptos de espacio y de tiempo son entidades absolutas. Pero para Einstein estos conceptos de espacio y tiempo son relativos. Depende del lugar particular que tenga un observador en un momento dado. En cambio, para la física cuántica, el observador es un elemento importante dentro de la realidad, ya que ésta puede ser influenciada por la percepción que tiene el observador. Para la Kabbalah, el mundo exterior no tiene forma alguna. Es un gran campo de información. Esta información es la luz del infinito que se configura como el pensamiento del creador. Un pensamiento que le va a dar lógica y sentido a múltiples estructuras. En la medida que nuestro mecanismo de percepción capta y canaliza estas iluminaciones del pensamiento del creador, lo percibimos ya sea como en el rango de lo inanimado, de lo vegetal, como bueno, como malo, como amarillo o como frío. Todas estas percepciones de la realidad dependen del desarrollo de nuestra conciencia, de la evolución de nuestro propio deseo de recibir. En la medida que nos vamos conectando a mayor profundidad a este campo de información, que es la realidad que nos rodea,
vamos a ir adquiriendo una evolución en nuestros propios niveles de percepción. Cada vez podemos llegar un paso más allá en el conocimiento y en la comprensión de cómo el creador articula su operación y sus acciones dentro de este mundo. A fin de cuentas, la realidad que queremos percibir no es otra que el creador, un conjunto de leyes que forman nuestra existencia, que compaginan nuestra manera de sentir, de hablar y de pensar. Ante una misma situación que se le presente a varios sujetos observantes, cada uno de ellos tendrá su propia percepción de eso que está sucediendo, la cual va a depender de su historia, de su existencia, de la acumulación de conocimiento que ha tenido a lo largo de su vida. Una situación difícil en un país particular, para los pobladores de ese país, para algunos de ellos será muy difícil sobrellevar lo que está sucediendo, mientras que otros verán allí oportunidades para desarrollar proyectos y emprender negocios que le permitan sacar provecho de las situaciones particulares. Por lo tanto, la percepción depende de nuestra conciencia. De allí que todo lo que nosotros conocemos como el mundo que nos rodea es una simulación programada no por un ente externo, sino programada por nosotros mismos. Cada uno de nosotros configura el mundo tal cual como lo queremos, como lo vemos e incluso como no queremos verlo. Ese nivel de configurar una realidad, nuestra propia cosmogonía, es algo que le pertenece al alma. El mecanismo perceptivo a través de los sentidos llega a un núcleo en la conciencia que ordena toda esta información y en base a un banco de memoria en lo cual está todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas, esa percepción se toma como una imagen particular, un símbolo, una señal que nos da una nueva forma de entender lo que está sucediendo en ese momento. De tal manera que el trabajo de nosotros, como un deseo de recibir que busca evolucionar dentro de esta realidad que se conoce como el creador, es revelar cada vez más sus iluminaciones para comprenderlo a mayor profundidad, llegar a ese campo de información, a sus procesadores, al núcleo de su fuente y de su memoria y llenarnos con esas iluminaciones que nos van a permitir a elevarnos a nuevos niveles de percepción de la realidad, lo que conocemos como nuevos niveles de conciencia. Las personas son quienes determinan su percepción de la realidad. ¿Qué hay realmente fuera de ellos? No lo saben. Hay detalles que pueden percibir, pero la esencia de esos detalles lo desconocen. Lo único que saben es cómo lo perciben. El conjunto de todas esas percepciones se les puede llamar el creador, pero incluso el creador es según nuestra manera de percibirlo. Lo que es el creador en esencia es incognoscible e inefable. Solamente sus acciones dentro de la creación son las que podemos percibir y las percibimos según nuestra historia, según nuestro nivel de comprensión. Lo que para mí es el creador, para otra persona es algo totalmente distinto. La ciencia nos explica cómo percibimos la realidad, pero no el propósito por el cual percibimos la realidad de ese modo. Ese es el campo de investigación y el enfoque de la Kabbalah. Detrás de nuestros mecanismos perceptivos está el deseo de recibir. Y el programa del deseo de recibir es recibir lo que es bueno y alejarnos de lo que es malo. De esta manera, el deseo de recibir va a programar y administrar nuestra percepción de la realidad. Todos los órganos sensitivos y los mecanismos de decodificación de la información son agentes del deseo de recibir y le sirven para su propósito: recibir únicamente lo que es un beneficio para nosotros. De esta manera determina lo que queremos ver y lo que no queremos ver.
y nos orienta a captar solamente lo que es bueno para nosotros. En la medida que desarrollamos más este deseo, tenemos más control, captamos más y por lo tanto entendemos y comprendemos mejor la realidad, expandiendo nuestra manera de percibirla. El deseo es lo que activa nuestras herramientas receptivas, así como también la mente y el pensamiento, despertando en nosotros nuevas necesidades. Un deseo egoísta nos orienta únicamente hacia aquello que nos conviene. Y en la medida que el ego y la mente y con ellos el intelecto se va desarrollando, expandimos nuestra percepción de la naturaleza. Pero esta percepción se queda dentro de las limitaciones de lo tridimensional. Las realidades de orden superior, el plano de eso que llamamos espiritual, no tenemos acceso a través del deseo de recibir. Una nueva iluminación, un cambio de programa debe llevarse a cabo para entrar en conexión con esta nueva realidad. Debe revelarse en nosotros un anhelo hacia el otorgamiento, empezando a vibrar entonces y a activarse la ley del amor que es propia del Creador, el deseo de otorgar. Para percibir el campo de información que está más allá de este mundo, debemos conectarnos a un nuevo deseo, insertar el otorgamiento en el programa del deseo de recibir. De esta manera hacemos un cambio en la intención de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. Los Kelim, las vasijas receptivas para captar el mundo material y para captar el mundo de lo espiritual son las mismas. La diferencia está en la Kavaná, en la intención con la cual las utilicemos. Esto es lo que se conoce como la equivalencia de forma. Para sintonizar una frecuencia de lo espiritual, debemos crear dentro de nuestra vasija una frecuencia similar. Y de esta forma lo igual se acerca a lo igual. Esto es el despertar del deseo de otorgar a partir de nuestro deseo de recibir. La revelación del atributo de otorgamiento a partir de nuestra intención de salir de esta realidad física, construyendo atributos similares a los del Creador y descargando este programa en nuestro deseo de recibir, nos lleva a entender que el único estado existente es el del Ein Sof, el infinito, y que la realidad fragmentada y separada que percibimos no es más que una ilusión y un sueño. La realidad verdadera es una luz absoluta que se va ocultando en diferentes niveles para llegar a ser comprendida por nosotros y que al mismo tiempo se despierte en nuestro interior una necesidad de reconexión. Y esta es la evolución de nuestra alma, llevando a cabo su propio proceso de rectificación. Y en la medida que esta luz se va esclareciendo en nuestro interior, se revela lo oculto que ya está en nosotros y la manera de percibir nuestra realidad cambia de una forma radical. Nuestra propia simulación toma una nueva conceptualización, con más propósito, con más intención de reconexión con lo trascendente. Sin duda hay que asumir el reto de recodificar nuestra percepción de la realidad a partir de una intención de lo trascendente, de lo superior, de hacernos con los atributos del Creador, logrando una debekut, una cohesión, una equivalencia de forma entre su plan y nuestras acciones. Nos vemos en la próxima. Shalom.